Hola a todos, a continuación les presentaremos el proceso de destilación Fensky por medio del programa MATLAB. La destilación de multicomponentes se basa en los mismos principios de equilibrio de fases que la destilación binaria. El diseño o análisis de una torre de destilación de multicomponentes utiliza relaciones de equilibrio y balances de masa y entalpía. Con frecuencia se hace la suposición de que los flujos molares son constantes, por lo que pueden omitirse los balances de entalpía. Esta suposición es suficientemente correcta para un gran número de aplicaciones de destilación de petróleo, pero en algunas otras situaciones no es justificable. En una columna con una sola alimentación, destilado y fondos, se separa una mezcla de multicomponentes en dos fracciones. Los fondos contienen los componentes pesados, menos volátiles de la alimentación. El destilado contiene los componentes ligeros, más volátiles. Los componentes de volatilidad intermedia aparecen en ambos productos en cantidades apreciables. Por lo general, los requerimientos de procesos posteriores o usos finales conducen a la especificación de una separación entre dos de los componentes de volatilidad intermedia. Los dos componentes entre los cuales se define la separación se conocen como componentes clave o simplemente como claves. El más volátil de los dos se conoce como componente clave ligero y el menos volátil es el componente clave pesado. Los componentes muy volátiles tienen una concentración extremadamente baja en los fondos, mientras que los componentes de muy baja volatilidad están a una concentración extremadamente pequeña en el destilado. Estos constituyentes reciben el nombre de componentes no distribuidos. Por otra parte, los componentes clave y otros constituyentes de volatilidad intermedia se distribuyen en proporción significativa entre el destilado y los fondos. El ejemplo que se va a resolver es una mezcla de tres componentes, benceno, tolueno y oxileno. Se va a separar en una columna de destilación. En la alimentación contiene 30% de benceno, 45% de tolueno y 25% de oxileno. En los fondos contendrán 95% del oxileno que se alimenta, con una concentración de 0.99 fracción mol del oxileno. Se van a determinar el número de etapas a una presión de 1 atmósfera. Bueno, nuestro programa consta de un menú principal, el cual nos da dos opciones para determinar el número de etapas en la destilación. La primera opción es con el McCabe Till, pero sabemos que ese solamente es válido para mezclas de dos componentes. Y tenemos el Fenske, el cual es para una destilación multicomponente, que es la que vamos a explicar. En nuestra interfaz de la destilación multicomponente nos va a pedir un número de componentes de la mezcla. En este caso, como el ejemplo anterior, son 3 componentes. Le vamos a dar seleccionar y automáticamente la tabla se adapta al número de componentes. Nosotros tenemos cargado una base de datos con las constantes de Antoine. Entonces aquí nada más le vamos a poner el número de los componentes que tenemos de la base de datos. En este caso es el tolueno, benceno y el oxileno. Y de este lado le vamos a poner la composición con la que entran estos compuestos en la alimentación, que es 0.30, 0.45 y 0.25. Nos pide la presión del sistema. El problema nos dice que está a 1 atmósfera, pero como las constantes de Antoine las tenemos en milímetros de mercurio, la presión se va a manejar también en milímetros de mercurio. Nos pide una temperatura para el destilado y una temperatura para el fondo. Estas temperaturas son supuestas, ya que el mismo programa va a calcular las temperaturas del punto de burbuja
y nos va a dar unas nuevas temperaturas para las nuevas composiciones de tanto del destilado como del fondo. Nos pide un flujo de alimentación. El problema no nos los da, pero se utiliza una base de cálculo y lo ponemos como 100. Nos pide el componente ligero y el componente pesado. El problema nos dice que se espera tener una recomposición del oxileno del 0.99 en el destilado, lo que nos indica que el 0.1 restante se irá para los fondos. De este lado vamos a volver a poner el número de los componentes de nuestra base de datos, pero ahora con una composición de las fracciones molares del destilado. En este caso estamos utilizando las del ejemplo que nos las da el libro, pero se pueden suponer para que nos dé un resultado. La única condicionante de esto es que todas las fracciones molares deben de sumar 1. El mismo programa, si no cumple con esto, si las sumas de las fracciones es menor o mayor a 1, nos marca un error. En este caso vamos a poner las fracciones en el componente de los componentes. Y lo mismo para los componentes en el fondo. Volvemos a poner el número de los componentes de la base de datos y su fracción molar, pero ahora en el fondo. Ya que tengamos todos los datos listos, le vamos a dar en el botón de resolver. Y pues vamos a esperar unos segunditos en lo que se compila el programa y nos arroja el resultado. Listo. El resultado nos da de 8.13858. En el libro la respuesta es de 8.9. Pero llegamos a la conclusión de que no nos daba exacto por variaciones en las constantes de Antoine. Conclusión. Se logró obtener un programa y una interfaz capaz de resolver problemas de destilación multicomponente utilizando la ecuación de Fenske y la volatilidad relativa media geográfica. Las pruebas se realizaron en mezclas de 3 y 4 componentes. Debido a los resultados obtenidos, podemos decir que se cumplió el objetivo del trabajo.